Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Paola Marcela Pérez Camacho, soy pediatra infectóloga. El día de hoy vamos a tratar el tema regreso al colegio, pros y contras, tema que es muy actual y que tiene muy preocupados a muchos padres de familia y en general a la comunidad. Es un gran honor para el Departamento Materno-Infantil de la Fundación Valle de Lili y de la Universidad de ICESI tener esta oportunidad de interactuar con ustedes y poder ayudar a responder algunas de sus preguntas y dudas grandes que tienen sobre este tema. Lo primero que quiero decirles es que seguimos en pandemia. La pandemia no se ha acabado y no se va a acabar en los siguientes meses. Probablemente para junio del 2021 la situación sea muy similar a la que estamos viviendo en este momento. Los casos en el mundo siguen en aumento. Ya para el día de hoy, lo voy a leer textualmente, tenemos en el mundo 35.247.104 millones de casos en el mundo y 1.038.069 fallecidos. En Colombia, Colombia al día de hoy es el quinto país en número de infectados en el mundo. Y los países que están sobre nosotros son países con una densidad poblacional muy alta. Estados Unidos, Brasil, Rusia, la India. Nosotros contamos por el día de hoy con 862.158 infectados y 26.844 muertes. En el Valle del Cauca se está reportando para este momento 65.733 infectados con 2.300 fallecidos y en Cali 49.749 infectados con 1.628 muertos. Empiezo con estos datos porque es importante no descuidar el momento epidemiológico en el que estamos. Eso implicará que cualquier decisión que se tome no va a estar exenta de riesgos. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nadie va a poder garantizar cuál va a ser la evolución cuando todos los niños estén en el colegio. Sin embargo, el día de hoy queremos ayudarlos a analizar algunos factores que pueden ayudar a tomar decisiones para facilitar que los niños que puedan, de las familias que puedan regresar a sus actividades escolares. Es muy importante recordar que en general esta infección tiene una tasa de infección o de incidencia mucho menor en la población pediátrica. Los niños también, o los niños, niñas y adolescentes, tienen una probabilidad de complicaciones mucho menor a la de los adultos. El 90% de los niños serán asintomáticos o tendrán una enfermedad entre leve a moderada. Menos probabilidad de complicaciones y, por tanto, mucho menos probabilidad de muerte. Se estima, o lo que se sabe alrededor del mundo, es que en la población pediátrica va a haber menos de un niño fallecido por cada 100.000 casos. Situación muy diferente a la que se vive en los adultos el día de hoy. Se ha asociado también o nos preguntamos si la reapertura de los colegios va a traer un rebrote, un aumento de casos, un aumento de la mortalidad. Sin embargo, no se demuestra en la evidencia que los niños sean los principales responsables del aumento de casos o de la transmisibilidad. En general, lo que se ha visto en los diferentes reportes es que los niños son transmisores menos potentes que los adultos y mucho más entre niños o de niños a adultos. Esto lo vamos a ver un poco mejor más adelante. Entonces, a pesar de que estamos en pandemia, hay muchos otros factores que tenemos que tener en cuenta. La pandemia, como les dije, no se ha acabado, no se va a acabar. Es necesario que todo el mundo trate de volver a sus actividades dentro de lo que sea posible. El cierre de los colegios
que se viene presentando en Colombia desde el mes de marzo, es decir, vamos a hablar de 7 meses de los niños sin asistir a los colegios y en aislamiento social, ha tenido y tendrá otras connotaciones distintas a la infección per se por el coronavirus. Por un lado, ya vimos que tienen menos probabilidad de transmitir la infección, menos probabilidad de enfermarse gravemente y menos probabilidad de morir. Ya se han realizado aperturas de casi que todos los sectores económicos porque era necesario. Ya se ha dado inicio a muchas actividades no vitales, actividades lúdicas para los adultos, y sin embargo, los niños en su gran mayoría siguen sin poder asistir al colegio. Los niños no solamente van al colegio a estudiar, es un momento de socialización necesario, es un momento de aprender a ser solidarios, de convivir con el otro. También es importante porque en ciertas situaciones los colegios se vuelven la única posibilidad de que los niños tengan sus 3 comidas diarias. Se advierte que también que no todos los niños han tenido la posibilidad de acceder a las clases en forma sincrónica por internet por la disponibilidad de este servicio en todas las zonas del país y en el mundo. Está claro que no solamente esa situación en Colombia. Entonces se han generado una serie de situaciones alrededor del aislamiento social de los niños que quisiéramos mostrarles hoy y que nos dará pie para responder a las dudas o preguntas que se puedan presentar. El día de hoy voy a estar acompañada por el doctor Omar Salazar, psiquiatra infantil de la Fundación Valle de Lili y la Universidad ICESI. Buenas tardes, doctor Salazar. Gracias. Muy buenas tardes, doctora Pérez. Muchas gracias por esta invitación. Quiero empezar, Omar, preguntándote cuál ha sido el impacto que hemos visto y que ustedes desde la psiquiatría y desde tu área han podido ver en el transcurso de estos meses que ha tenido la ausencia de asistir al colegio y el aislamiento social en los niños y en los adolescentes. ¿Y qué se esperaría que pudiera pasar si este aislamiento se sigue prolongando en el tiempo? Sí, esa pregunta es muy buena porque efectivamente ha habido un efecto muy grande de la pandemia del coronavirus en la salud mental de los niños y los adolescentes. No solo por la pandemia, porque tenemos que aclarar que estamos hablando de 3 fenómenos simultáneos. Un fenómeno es la pandemia en sí, todo lo que implica el problema de salud pública que conlleva esta pandemia. Otro fenómeno muy importante son las medidas que se han tomado para tratar de contenerla, que son básicamente la cuarentena, una cuarentena que en un principio fue muy estricta, luego recibió diferentes nombres y se fue flexibilizando, pero pues persisten algunas cosas como el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos. De todas maneras son medidas que implican cierto distanciamiento social. Este es un segundo fenómeno, el distanciamiento social. Y un tercer fenómeno muy importante es la crisis económica. Entonces los 3 fenómenos están incidiendo en la salud mental de los niños, directa o indirecta. Primero, el temor que generó la noticia de la pandemia provocó un aumento de casos de ansiedad. Muchos pacientes con trastornos obsesivos, pacientes con trastornos ansiosos, pacientes con trastornos depresivos, pues se empeoraron. Luego vino las medidas de confinamiento o cuarentena, que implicó pues, una convivencia muy estrecha de la familia, lo cual exacerbó algunos problemas preexistentes. Primero, la gente estaba encerrada en su casa y no podía ir a los hospitales, entonces empeoró el cuidado de la salud. El que ya tenía un trastorno mental, el que ya estaba en tratamiento psiquiátrico, no pudo ir a los controles, inicialmente no había telemedicina. Y el estrés de la convivencia generó un aumento muy marcado de reportes de casos de maltrato infantil e incluso de abuso sexual, la violencia intrafamiliar, los reportes de casos de maltrato, de abuso.
La virtualización de la educación, que impuso un estrés también marcado en los chicos, y muchos chicos con problemas, sobre todo los chicos que ya tenían alguna dificultad de aprendizaje, digamos, los más pequeñitos no tenían la posibilidad de manejar computadores, y los chicos que tenían algún trastorno de aprendizaje, algunos por el seguimiento cercano a sus papás presentaron una leve mejoría. Yo diría que la gran mayoría de chicos se fastidiaron mucho. Había muchachos que les iba muy bien en el colegio y que luego estaban absolutamente hartos de la educación virtual. He tenido pacientes que incluso me han dicho que se quieren desescolarizar. Chicos que dicen que están cansados, chicas que dicen que ya están hartas, que no quieren más educación virtual y que prefieren no volver al colegio, no hacer tareas ni trabajos hasta que la educación no vuelva a ser esencial. Y por último, la crisis económica, la recesión económica y el desempleo ha impuesto un estrés en los padres. Entonces hay descompensación también de la salud mental de los padres, y los padres como los cuidadores primarios, pues vimos este aumento de casos de maltrato infantil muy importantes, pero también una crisis económica golpea severamente la salud mental de toda la familia. De manera que sí, la pandemia de muchas formas directas e indirectas ha golpeado la salud mental de los niños. ¿Qué puede pasar si esta situación se prolonga? No es deseable. Cuando me hacían la pregunta de si volver o no volver a estudiar de manera presencial, o que si alternancia sí o alternancia no, yo contestaba en otro foro similar a esto, era que la pregunta no era si la alternancia o la presencialidad era deseable, sino más bien preguntar cuándo hacerla o cómo hacerla. De todas maneras, la educación virtual, con todo que nos ha, digamos, que nos ha salvado en estos meses, nos ha dado la mano, no es algo que reemplace la educación presencial, por lo que usted decía, doctora, porque al colegio no solo se va a aprender, sino que se va a socializar. Algunos niños reciben, por el plan de alimentación escolar, reciben ayudas alimentarias. Algunos niños reciben, por ejemplo, los que tienen necesidades especiales, reciben ayudas terapéuticas dentro del mismo colegio. Yo tengo muchos pacientes que vienen, los está teniendo el psicólogo del colegio. Entonces, la ausencia de las aulas no es deseable. ¿Cuándo volver? Es la pregunta. ¿Cómo volver? Es la pregunta. Yo creo que menos mal que estoy aquí sentado con un par de infectólogos que me pueden ayudar, porque yo creo que esa es la pregunta más difícil. Que tenemos que tratar de llevar una vida lo más normal. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea. Yo también soy de la línea de que si abren las discotecas, ¿cómo no van a abrir los colegios? Yo creo que la alternancia es una solución por ahora. Que nos toca ser muy cuidadosos y revisar un poco las recomendaciones técnicas de cómo hacer esa alternancia. Yo no creo que sea viable que los niños sigan en la casa y que la educación siga siendo 100% virtual. Esto es algo que me parece que es difícil de sostener. Los niños están pidiendo volver a su colegio. Yo creo que tenemos que ayudarles, y como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para que ese regreso a inicialmente la alternancia y luego ojalá a la presencialidad se haga de la manera más segura posible, el menor riesgo posible, y que el balance riesgo-beneficio de ese retorno a las escuelas sea favorable para la sociedad en su conjunto. Pero estoy de acuerdo con usted, yo creo que los cierros no los podemos hacer. Muchas gracias. Muy importante todo lo que has mencionado. Y realmente los pediatras estamos viendo en los consultorios niños con más dolores de cabeza, con trastornos del sueño, con trastornos de la alimentación, dolor en el cuello, reflujo, gastritis, es decir, todo eso es efecto de estos momentos. Indiscutiblemente también han habido momentos positivos al interior de las familias y el poder encontrarse con los papás por más tiempo y convivir y encontrar ciertas actividades que al interior de las familias no se estaba realizando por el corre-corre en el que estamos todos los días, pero en la medida en que esto se va perpetuando, los niños han ido manifestando todo lo que bien has mencionado. Entonces, ese es un punto muy... Que nos tratamos de adaptar, y algunos pacientes están felices. Digo, usted, un paciente autista, un paciente con rasgos esquizoides, un fóbico social, están felices de no tener que ir al colegio, no tener que socializar, pero nosotros sabemos que realmente la socialización es necesaria y es deseable en las edades juveniles y pediátricas. Algo muy importante también es el uso de las pantallas, porque necesariamente para poder los niños continuar con su proceso de escolarización es necesario que estén pegados al frente de una pantalla por muchas horas en el día, y eso también ha tenido otras alteraciones. ¿Qué es lo que más frecuentemente se observa en un niño que está 6, 7, 8 horas del día al frente de una pantalla?
Sí, pues las pantallas y sobre todo las pantallas táctiles representan un estímulo autorrefuerzador muy potente. Es muy fácil pasarse, yo creo que algunos de nosotros hemos experimentado, muy fácil pasarse horas frente a una pantalla táctil. El estímulo y la recompensa son inmediatos. Eso a los niños les hace un refuerzo positivo enorme y ellos pueden pasarse horas en una pantalla pues nos sorprende ver que después de estar 8 horas frente al computador recibiendo clases virtuales quieran coger un celular o meterse a redes sociales o seguir conectados. Si se está conectado muchas horas a una pantalla, esa luz blanca y azul de las pantallas obviamente les va a afectar el ciclo del sueño y vigilia normal. Eso lo vemos más en los adolescentes que, por ejemplo, ya disponen de un celular. Los adolescentes se quedan hasta altas horas de la noche en un celular y no duermen. Otro día, obviamente, con la privación de sueño, eso va a empeorar. No solo el sueño, sino que eso va a empeorar los trastornos de ansiedad, va a empeorar la depresión, produce problemas en el cuello, produce problemas visuales, la miopía, si los niños que están mucho tiempo en pantallas desde muy pequeñitos sufren más de miopía. Y obviamente eso se ha discutido mucho, si es una verdadera adicción. Pero definitivamente también aísla socialmente, aísla a los chicos de la familia, después que se la pasan encerrados en su cuarto, se frecuente en la adolescencia, no se comunican con la familia, están todo el tiempo frente a una pantalla o en redes sociales o mirando videos. Y esto definitivamente no es sano para el normal desarrollo de la mente de los chicos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, entendemos que este es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta todos los cuidadores, los educadores, los padres de familia, los pediatras, que somos los principales responsables de preservar la salud física, emocional y social, psicológica de los niños. Sí, mire, como el título de la charla es pros y contras de regreso al colegio, yo diría que siendo muy honesto, mirándolo desde la psiquiatría infantil, honestamente desde la psiquiatría infantil hay muchos más pros de volver al colegio que contras. Es decir, tiene mucho más beneficio volver al colegio desde el punto de vista de la salud mental, pero obviamente que la salud mental no puede estar desligada de la salud física. Entonces, de manera que yo creo que la parte epidemiológica y la parte tecnológica y la parte del riesgo que se corre de contagio y de enfermar o de enfermar a algún familiar, obviamente que es un contrapeso muy fuerte, pero en cuanto a pros y contras, digamos que desde el punto de vista de psiquiatría, son mucho más los pros de volver a la presencialidad o a la alternancia que los contras. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y definitivamente, como les mencioné al inicio, seguimos en pandemia. Entonces no va a ser posible regresar al colegio con la normalidad que conocíamos antes. Para eso, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Protección Social han tenido que trabajar arduamente para crear unos documentos, unos lineamientos con los cuales los colegios en Colombia se tienen que regir para poder regresar a las instituciones. Entonces no vamos a poder regresar en la normalidad que conocíamos, sino que vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad nosotros y los niños. Y ahí es muy importante que los niños y adolescentes estén muy enterados de lo que está sucediendo y de a qué se van a enfrentar. Entonces, como tenemos una alta transmisión comunitaria, quiere decir que ya no es que la gente que vino de Estados Unidos o de Europa es la que nos está pegando el COVID, sino que es que entre nosotros mismos nos podemos transmitir. Entonces se hace necesario que las instituciones sigan rigurosamente los lineamientos del ministerio y hayan tenido una preparación durante estos meses para poder garantizar que todos esos requisitos que el ministerio, con base en información científica, ha escrito, se puedan cumplir. Es necesario que al interior de las instituciones se hagan las adecuaciones tanto físicas como de su planta, de profesores y de todo el personal que trabaja en la institución, pero va a ser mucho más importante el autocuidado al interior de cada familia y enseñar a los niños el por qué y cómo se van a hacer las cosas de ahora en adelante. Pero como esta situación no es solamente nuestra, sino de todos los países, entonces ya en otros países han hecho apertura de los colegios. Entonces hoy tenemos otro participante muy importante, que es el doctor Jaime Patiño, también infectólogo pediatra. Bienvenido, Jaime. Buenas tardes a todos, muchas gracias.
quiero preguntarte, Jaime, la experiencia que han tenido, ¿cómo ha sido la experiencia que han tenido en otros países con la apertura de los colegios? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de lo que ha pasado en otros sitios? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque cada país ha hecho sus propios lineamientos. Actualmente ya hay unos lineamientos que son oficiales por parte de la UNESCO, por parte también de la Organización Mundial de la Salud y también por parte, por ejemplo, de instituciones tan reconocidas como el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. En Colombia, ya tú lo habías mencionado, existen los lineamientos que colocó el Ministerio de Educación Nacional, que tiene una cadena de diferentes tipos de adecuaciones que hay que tener en cuenta, tanto para las instituciones educativas, como para los niños, como para las familias, como para los profesores. Esto, como ya lo mencionaste, ya empezó en otros países. Hay países del mundo, por ejemplo, Suecia nunca paró, nunca pararon, ellos nunca pararon sus actividades económicas, ellos siguieron de largo. Otros países sí tuvieron unos cortes de la escolaridad por tiempos cortos, de 30 días, otros de 50 días. Hay otros países como Colombia que llevamos más de 150 días con parada escolar. ¿Qué ha pasado en aquellos países en los que ha habido retorno al colegio? Ha habido ejemplos positivos, también ha habido ejemplos negativos, eso hay que reconocerlo, pero también de esos ejemplos negativos hay que tomar qué es lo que hicieron ellos mal, como para que no se logre o no se vaya a repetir en nuestra condición, en nuestro país. Por ejemplo, no retornar todos al tiempo. Eso es una de las cosas que quedó clara de ejemplos que ocurrieron, por ejemplo, en Israel. Ellos regresaron todos al tiempo, en época de verano, con mucho calor, entonces no había como las posibilidades de que se mantuviera primero el tapabocas en un calor extremo del verano y segundo, pues el distanciamiento físico. Entonces, ¿qué es lo que se propone y qué es lo que se ha visto que es lo mejor que ha funcionado en otros países que ya llevan varios meses? Hay países que llevan desde mayo otra vez con su calendario escolar común y corriente, especialmente los países asiáticos. ¿Ellos qué han hecho? Ellos lo que han hecho es adoptar que todos los países, todas las instituciones educativas cumplan las normas. ¿Cuáles son las normas? Ya las mencionamos, el distanciamiento físico, que está aquí para Colombia de 2 metros, el uso del tapabocas para niños mayores de 2 años de edad, y el lavado de manos o el uso del alcohol glicerinado, que tiene que ser en forma frecuente. Yo sé que para todos es un dolor de cabeza pensar que mi hijo sí va a cumplir, que si mi hijo sí va a lavarse las manos, que si mi hijo se va a dejar el tapabocas. Pero esto hace parte de un proceso educativo. Precisamente las escuelas tienen herramientas y los profesores están, digamos, en el plan de poder enseñar este tipo de prácticas que son benéficas no solamente para los niños en las escuelas, sino para todos nosotros en el hogar, en el trabajo, en la vía pública, en el transporte público. Entonces, ¿qué ha pasado? En algunos países ingresaron primero los niños más pequeños, porque eran los niños a los que había que más ponerle cuidado. Se sabe que los niños más pequeños son los que menos gravedad tienen, los que menos síntomas se enferman, digamos, después de los 2 años de edad. Y en otros países decidieron más bien lo contrario, que entraran los niños más grandes. Porque tal vez era más fácil para ellos. Eso no hay una lógica como tal de que tienen que ser primero los pequeños o luego los grandes. Cada país lo puede decidir de acuerdo a sus condiciones o cada colegio también lo puede decir de acuerdo a las condiciones como lo vean. También es muy importante el entrenamiento que reciben los profesores. Sí, si un profesor tiene dudas, si un profesor tiene dudas sobre su condición de salud, sobre su riesgo, pues lo primero que tiene que hacer es hacerse una evaluación y mirar qué riesgos tiene. Otros ejemplos que ocurrieron es, por ejemplo, qué medidas de control se deben tomar al ingreso, si se debe evaluar la temperatura, si debe ser, por ejemplo, un cuestionario que se hace desde la casa, que envían a través de correo electrónico a los profesores en el colegio diciendo hoy ninguno de mis hijos ni nadie de la casa está enfermo, entonces para que pueda ir. Otros hicieron reducción del tamaño del
del salón, o sea, ya no se aceptan los 30 o 35 o 40 alumnos por salón, sino se reduce a un número en el cual se pueda garantizar las medidas de distanciamiento físico especialmente. Y todo esto tiene que estar articulado con las entidades de salud. No puede estar la escuela sola funcionando sin que haya un mecanismo de detección de casos, de que yo pueda detectar un caso en mi escuela y saber qué voy a hacer, a quién le tengo que comunicar, tengo que estar en permanente comunicación con las autoridades de salud, porque pues podemos detectar brotes. Entonces podemos detectar brotes en la casa, como podemos detectar brotes en personas que trabajan en el colegio o en la escuela. Puede ser un profesor, puede ser un trabajador de aseo, puede ser un alumno, puede ser diferentes personas que están en contacto con el ambiente escolar. Entonces también necesitamos capacidad de diagnóstico, no solamente pues hacer el aislamiento, que es obviamente la medida principal que podemos hacer cuando nos sentimos enfermos, sino también tener capacidad de poder tener diagnóstico por pruebas ya sea de antígeno o pruebas de biología molecular según sea el caso. Y también hay que tener en cuenta que hay un grupo de niños que por sus comorbilidades, por sus patologías de base, pues no van a poder volver al colegio. O si conviven, por ejemplo, con adultos mayores, también es una de las restricciones que se debe tener en cuenta porque sabemos que a los adultos mayores puede ser mucho más grave. Ya lo mencionó la doctora Pérez al inicio, los niños se sabe que tienen menor capacidad de transmisión del virus a sus propios congéneres de la edad y también a sus mayores. Es mayor la transmisión de adulto a adulto que de niño a adulto. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir cómo volver. Colombia aceptó y adoptó la estrategia de hacer una alternancia que me parece que es algo que va paso a paso. No estamos yendo todos otra vez al colegio, sino van yendo por turnos, por periodos y haciendo pruebas. La semana pasada, precisamente acá en Cali, hubo una prueba piloto de algunos colegios privados. Esta semana están sin ir a los colegios porque precisamente están evaluando qué salió bien, qué salió mal, qué podemos mejorar, porque el objetivo, como ya lo mencionó el doctor Salazar y la doctora Pérez, es que tenemos que volver a la normalidad en medio de esta pandemia. O sea, no podemos seguir en pandemia toda la vida. Y definitivamente, así como tenemos que volver a nosotros al trabajo, pues los niños también tienen que volver a asistir a sus actividades escolares. Muy bien, Jaime, muy importante. Lo que dijiste al inicio es muy importante, no tomar lo positivo de las experiencias en otros países y tomar también el conocimiento de las experiencias que han sido negativas. Como les mencionamos, los colegios no van a volver a una normalidad, y aquí estoy leyendo algunas de las preguntas que están haciendo. No podemos volver a la normalidad absoluta, van a tratar de dar prioridad a algún tipo de actividades cuando los niños vayan. Y algo muy importante es que no es obligatorio que ustedes envíen a los niños al colegio. En este momento, la directriz del ministerio es que la familia que no desee o que no pueda, porque hay factores de riesgo del niño o de los familiares y que no puedan asistir al colegio, no va a haber ninguna sanción porque el niño no vaya. Entonces aquí tenemos que analizar, digamos, que hay factores de riesgo desde el punto de vista individual del niño, desde el punto de vista de la familia y también de la institución educativa. Entonces, están mencionando que no todas las instituciones en Colombia tienen la infraestructura y sí, tienen razón. Si la institución no cumple, pues no podrá hacer apertura. Y si durante el transcurso del tiempo abren el colegio y se dan cuenta que no están cumpliendo con los protocolos, pues digamos que el colegio tendrá que asumir las consecuencias. Entonces, los colegios han tenido que hacer una preparación de muchos meses para poder definir cuál es el mejor momento para abrir, porque tienen que cumplir con unas medidas de distanciamiento dentro de los salones. Los salones tienen que cumplir con unas medidas de ventilación. En las cafeterías también tiene que haber un distanciamiento, el uso de las zonas al aire libre, tiene que haber sitios adecuados para que los niños hagan higiene de manos. Es decir,
la institución necesita una infraestructura muy importante y unos parámetros que tienen que cumplir. Se debe tratar de que la comunidad educativa, y ahí no solamente se habla del colegio, sino de las familias, sean muy conscientes de que para poder enviar al niño al colegio hay que cumplir con todas las medidas de bioseguridad. ¿Qué se pide? Que los niños vayan con tapabocas. Y aquí probablemente hay una de las preguntas que nos han hecho es, bueno, los niños no van a cumplir con las medidas de bioseguridad, estamos asumiendo que no todos van a cumplir y no lo podemos hacer porque nosotros hemos visto niños en la consulta que vienen desde muy pequeños, muy adheridos al uso de su tapabocas y muy conscientes. Entendemos también pues que si los adultos no se ponen el tapabocas y lo mantienen aquí debajo de la nariz, pues probablemente para los niños sea más complicado. No le echemos todo el agua sucia a los niños porque los adultos tampoco hemos sido adherentes con las medidas, entonces no asumamos que todos los niños no lo van a hacer. Probablemente ellos, en su afán de tratar de volver al colegio y de volver a encontrarse, no igual, pero de alguna manera con sus compañeros y sus profesores, seguramente que muchos sí van a poder adaptar la norma. Entonces, ¿qué tipo de tapabocas o de mascarilla deben usar los niños para ir al colegio? Es como una primera pregunta grande. La Organización Mundial de la Salud tiene un documento donde explica cuáles las medidas de los tapabocas de acuerdo a las edades, porque el tapabocas no le puede quedar grande, el tapabocas debe quedar adherido sobre la nariz, no debe quedar flotándole, no se debe bajar, y esto va solo para niños y para adultos. En general sabemos que las mascarillas quirúrgicas son grandes para la carita de los niños, entonces no les van a servir. Tendrá que ser una mascarilla más pequeña, adaptada al tamaño. Y lo que se recomienda es que sean unos tapabocas. Se puede usar de tela, pero no cualquier tapabocas de tela, porque esos no van a cumplir con las condiciones que se requieren. No es solamente ponerse la tela ahí, sino que la Organización Mundial de la Salud ha dicho debe ser un tapabocas o una mascarilla de por lo menos 3 capas y recomiendan que sean 3 telas diferentes. Una capa de algodón que sea la más externa, como la que queda más en contacto con la nariz. La más interna, la que queda en contacto directo con la nariz. Una capa de poliéster que será externa, que es la que es capaz de repeler más el agua o más impermeable, y una capa de polipropileno, me leo para que no se me olvide, que será como la que haga la función de filtro en la mitad. Entonces, los niños más grandes que puedan usar mascarillas quirúrgicas lo podrán utilizar, aunque se prefiere no acabar, digamos que en la comunidad con las mascarillas quirúrgicas, porque en los hospitales se necesitan y en los hospitales sí no podemos utilizar mascarillas de tela. Entonces, esa es una pregunta grande que han estado haciendo. Sí, si quieres Paola, yo quisiera también decir eso. En la página de la Organización Mundial de la Salud hay tutoriales de cómo hacer una mascarilla de tela. Sí, es muy sencillo, incluso también en la página web del Ministerio de Educación Nacional tiene también un instructivo de cómo hacer una mascarilla que sea así como tú la estás mencionando. Sí, el objetivo de la mascarilla es prevenir, obviamente, que el niño, si tiene tos o estornudos, salgan esas goticas de secreción a otras personas, pero también de protegerlo de las de otras personas. No va a ser de las como las que tenemos nosotros en los hospitales, como las mascarillas quirúrgicas o las N95, porque no son necesarias en ese ámbito, porque los niños no van a estar expuestos a pacientes enfermos con altas cargas virales que estén tosiendo, estornudando todo el tiempo. Entonces no se necesita una mascarilla de este tipo quirúrgico o N95. Por ende, no hay ninguna recomendación o un registro INVIMA para las mascarillas de tela. Entonces no la van a encontrar porque no es necesario. La pueden hacer ustedes en su casa, incluso si lo quieren hacer, o cuando las vayan a comprar tienen que averiguar cuál es el componente de las 3 capas por lo mínimo que debe tener esta mascarilla de tela.
Exacto. No se necesitan máscaras N95 para ir al colegio. Eso es claro. Están preguntando por los visores, sin embargo, no hay en la normativa del ministerio y realmente no se necesita que los niños vayan con visores. Sí se logra, y ahí hago mucho énfasis en que las instituciones tienen que garantizar que las medidas de distanciamiento social se cumplan en los niños. Tienen que tener entre 1 y 2 metros de distancia permanentemente, tanto dentro de las aulas como fuera de ellas. Con respecto al uso de la mascarilla en las clases de educación física, que ha sido otra pregunta, porque hacer ejercicio con una mascarilla uno se siente ahogado. También, y no sé, Jaime, si tienes otra información, la OMS dice que se debe garantizar que si el niño va a estar haciendo actividad física, haya por lo menos unos 5 metros entre un niño y otro para poder hacer educación física adecuadamente, teniendo la posibilidad de quitarse la mascarilla y no que tenga que hacer actividad física con ella puesta. Y que las instituciones que no puedan cumplir con eso, pues no podrán hacer clase de educación física, sino que tendrán que favorecer las actividades virtuales como las vienen haciendo en este momento. Sí, sí, correcto. En cuanto a los visores, recuerden que los visores no reemplazan las mascarillas, ¿sí? No hay una recomendación acerca del uso cotidiano de los visores para la comunidad. Ya es diferente cuando el médico sí va a ver pacientes que van a generar aerosoles, ya es diferente la situación y en ese caso pues está plenamente indicado, pero para la población en general no está recomendado el uso de los visores. Exacto. Se supone que las mascarillas las debe tener cada niño y ahí hacen una pregunta o más bien un comentario, pues que si las familias económicamente no pueden comprar el desayuno, el almuerzo, pues mucho menos mascarillas. No sabemos si va a haber alguna otra disposición por parte de las secretarías, pero hasta el momento lo que dicen los lineamientos del ministerio es que el niño debe ir desde la casa con su mascarilla puesta. Han hecho varias preguntas con respecto a si ir o no ir. Hablamos de factores de riesgo y dentro de los factores de riesgo hay que tener en cuenta los del niño. Por eso, todos los padres de familia tenemos que llenar una encuesta contestando si nuestros niños tienen enfermedades pulmonares crónicas o no controladas, como asma, pero se hace la salvedad que no son todos los niños con asma, que hay un montón de niños con asma. Si el asma está controlada y es leve, el niño podría ir al sistema de alternancia. Si tiene una asma grave o no controlada, no podrá ir. Los niños que tienen otras neumopatías crónicas, fibrosis quísticas, otro tipo de enfermedad pulmonar crónica dependiente de oxígeno, pues en este momento no es el momento de regresar. Igual los pacientes con cardiopatías, los pacientes con alteraciones de su sistema inmunológico, como las inmunodeficiencias primarias o secundarias, tampoco será el momento de regresar. Es decir, cada familia al interior de la familia, y puede ser que en conversaciones con sus médicos tratantes tengan que definir si el niño puede ir o no. La otra pregunta, Jaime, son los convivientes, es decir, si el niño vive con la abuelita, si el niño vive con una persona mayor de 60 años o de 65 años que tiene alguna comorbilidad, ¿qué hacemos? Hay muchas preguntas con respecto a eso. Sí, pues ante eso sabemos que puede haber riesgo de transmisión del virus. Se sabe que la mayoría de los adultos mayores que se han infectado aquí en Colombia han sido precisamente por sus hijos, porque son los que por sus actividades económicas tienen que salir y obviamente ellos son los que terminan llevando el virus a la casa. Entonces, sabemos que la mortalidad en los adultos mayores es muchísimo más alta que lo que ocurre en los niños y por eso se dio todas esas medidas de restricción de la salida de los adultos mayores. Entonces, con respecto a lo que pueda ocurrir de transmisión del niño al adulto, aunque sabemos que es baja, sí se considera que es mejor en este tipo de situación no llevar al niño al sistema de alternancia hasta que podamos tener otras medidas que esperamos la vacunación, que no sabemos exactamente cuándo vaya a llegar, puedas ayudarnos a solucionar este problema. O sea que por ahora los niños que convivan con adultos mayores o que tengan o adultos que tengan alguna comorbilidad, que los
da de mayor riesgo de complicaciones por el COVID, pues no pueden asistir. Sí, que no quede la sensación de que los niños no transmiten la infección, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que cuando se mide la capacidad de transmisibilidad de un adulto puede llegar al 60%, mientras que la de los niños alrededor del 13%. Entonces sí son transmisores, pero mucho menos efectivos por lo que se ha visto hasta el momento que los adultos. Hay una medida que se llama la tasa de ataque entre los adultos, también es del 30% y en los niños es del 15%. Y cuando se han hecho evaluaciones de conglomerados, cuando se regresó al colegio y se vio que hubo como infecciones localizadas donde habían niños y habían adultos como miembros del colegio, lo que se vio es que en general había un niño positivo, los niños alrededor, la gran mayoría daban negativos, y cuando hay un adulto, la mayoría de las veces ese adulto no se contagió del niño, sino de otro contacto distinto. Entonces también hay que tener en cuenta que si los niños van al colegio, tenemos que tener unas estrategias por fuera del colegio para evitar que estos niños primero se contagien y vayan enfermos al colegio, que sería otro punto muy importante, porque si el niño tiene síntomas, pues la posibilidad de que sí transmita la infección con mayor probabilidad es mucho más alta. Y yo creo que este es un aprendizaje que nos debe quedar de ahora en adelante a todos los papás, a todos los cuidadores de los niños. Cuando un niño tiene síntomas respiratorios, no debe ir al jardín, no debe ir al colegio, no solamente ahora en esta pandemia, sino nunca, porque ya hemos tenido en otras ocasiones epidemias de influenza en colegios y hemos tenido que ver que hay colegios cerrados por influenza. Igualito puede pasar ahora. Que si nos vamos a ver enfrentados a que haya mayor número de infecciones respiratorias, sí, seguramente va a pasar, porque los niños todo este tiempo llevan 6 meses en su casa y los que trabajamos con niños vemos que el nivel de infecciones por virus respiratorios pues está en la mínima expresión porque los niños están en su casa. Si cumplimos con todas las medidas de bioseguridad que nos piden, pues probablemente esas infecciones no vayan a tener un aumento exagerado, porque todo lo que sirva para evitar la infección por COVID, pues va a evitar otros virus respiratorios, pero pues es innegable que aumenta la probabilidad de que ese grupo de infecciones respiratorias aumenten y que sí vamos a correr el riesgo de que en alguna institución educativa haya un brote, es un riesgo, obviamente, como se ha visto en otras partes del mundo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando se cumplen con las medidas de higiene de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social, han logrado que los niños puedan ir en algunas jornadas a su colegio, a tener alguna actividad física, a tener algunos refuerzos directamente con sus profesores sin que haya mayores dificultades al interior de las instituciones. A ver, aquí nos preguntan algo del uso de tapabocas con válvula exhalatoria. Es que hay muchas preguntas, así como las que trato de ver. Sí, no se recomienda para nadie el uso de las válvulas exhalatorias porque esas mascarillas que tienen válvula exhalatoria no dan ningún filtro de la persona que la usa. O sea, la persona que la usa, por ejemplo, está enferma de COVID, pues el virus lo va botando a través de la válvula exhalatoria sin ningún control. Es como si no tuviera ningún tapabocas. ¿Sí? Entonces, realmente no se indica para nadie el uso de los tapabocas que tienen válvula exhalatoria. Listo. El doctor Salazar, lo vemos por ahí, lo puedes poner. Omar, nos están preguntando los diferentes comportamientos de los niños que tanto los afectan no ir al colegio y poder seguir con su rutina de estudio, y qué actividades recomiendan para los niños, supongo que estando todavía en casa. Sí, el quedarse en casa implica un estrés muy grande para los niños y para los papás. Por ejemplo, ahorita estamos en semana de receso. Muchos papás están teletrabajando y los niños están en la casa sin hacer nada. Y es complicado entonces, porque ya durante la cuarentena estricta ya estuvimos haciendo juegos de mesa, todos aprendimos a cocinar, recomendamos las medias, ya todos como que ya hicimos todo lo que había que hacer en la casa y ya no sabemos qué hacer. Eso es muy importante, hacer algunas cosas, como hacer unos horarios en la casa, unos horarios que tienen que
involucrar algunas actividades que son dentro de la salud mental, que son sumamente importantes. Primero que todo, hay que a los niños darles algunas rutinas domésticas y algunas pequeñas obligaciones para que ellos hagan en el día a día. Un día que inicia cuando el niño tiende su cama o organiza su cuarto, es un día sabiendo. Entonces hay que asignarles pequeñas responsabilidades de acuerdo a su edad. Ellos tienen que sentirse partícipes de la vida de la familia. Entonces asignarles pequeñas tareas, pasear a la mascota, lavar los platos, este tipo de actividades son bien importantes. Por último, yo creo que hay que involucrar algo de actividad al aire libre. Había una pregunta sobre el déficit de vitamina D. Sí, algo que vimos que aumentó dramáticamente durante la cuarentena fueron los déficits de vitamina D, los empezamos a diagnosticar muchísimo porque la gente no salía a la calle. Ha llegado el momento de salir a la calle a recibir un poco de sol y las caminatas al aire libre son muy provechosas para la salud mental tanto de los niños como de los adultos. Estas actividades de caminata al aire libre son muy importantes, más cuando todavía no se puede acceder a muchos sitios de deporte o a muchos sitios recreativos. Entonces, salir a caminar y siempre caminar en el verde, caminar en un parque o salir a caminar al campo, las personas que lo puedan hacer, es algo muy beneficioso. Algunas personas ya empezaron a practicar sus deportes. En este momento lo que están recomendando los pediatras, y lo digo por el pediatra de mis hijos y por también en redes sociales, son los deportes individuales y ojalá los deportes al aire libre y se deben evitar los deportes de conjunto con los deportes en espacio cerrado. No hay que algunas personas tendrán que cambiar temporalmente de deporte, las personas que hacían deporte en espacio confinado. Yo creo que sí, las pantallas y la virtualidad pues nos ha cobrado un peaje muy duro, pero sigue siendo una herramienta muy importante para conservar nexos con aquellas personas que están. Estoy hablando, por ejemplo, de los nietos que no pueden visitar a sus abuelos porque tienen factores muy grandes y porque los niños están. Creo que es muy importante aquí el uso de las videollamadas para que los niños se comuniquen con sus abuelos, ojalá muy seguido, ojalá de por medio, 2 veces a la semana, estén hablando con los abuelos. Los adultos mayores también sufren mucho de soledad. Yo creo que reforzar esos vínculos familiares a través de pequeñas reuniones, si son breves, mejor. Reunirse a hacer alguna actividad lúdica o una charla amable la familia que vive lejos va a ayudar a reforzar los nexos familiares y es muy provechoso para la salud mental de toda la familia, no solo de los niños. Por último está el tema de los adolescentes. Los adolescentes sufren mucho porque ellos quieren mucho ver a sus amigos. ¿No se te oye bien, Omar? ¿Se están recortando? Los adolescentes quieren ver a sus amigos, los adolescentes quieren ver a la novia, al novio. Entonces han surgido muchos conflictos porque algunos adolescentes conviven con adultos mayores. Entonces los chicos, los niños pequeños o los adolescentes que conviven con adultos mayores tienen muchos problemas porque estos adultos mayores no los quieren dejar salir. De manera que salir o no salir también se está convirtiendo en un tema de conflicto en las familias. Yo pienso que nos va a tocar hacer un esfuerzo muy importante a todos como sociedad y a las familias para poder aprender a vivir en esta llamada nueva normalidad. Es una cosa bien difícil de asumir. ¿Cómo hacer para incorporar a nuestros hábitos todas estas rutinas de autocuidado, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de tapabocas, sin que esto impacte tan negativamente en la convivencia, en la socialización y en el bienestar emocional de nosotros y de nuestra familia? Es muy complicado, todos lo hemos vivido, muchos hemos cumplido años en pandemia, entonces un saludito ahí por una reunión de Zoom de la familia. Realmente a uno le hace falta ver a sus familiares, en especial a los adultos mayores. Entonces, tenemos que tener paciencia, tenemos que ser muy cuidadosos. Para tomar la decisión, yo quería hacer algunos comentarios, bueno, que no son estrictamente de psiquiatría, pero que me parecen relevantes. Yo creo que hay algunos criterios que hay que tomar en cuenta. Nuestros criterios sería la individualización del riesgo. Todas las personas tienen el mismo riesgo desde el punto de vista mental o desde el punto de vista orgánico. Por ejemplo, si un chico se ha deprimido por no poder ir a la escuela, o si un chico está tan fastidiado que ya no quiere la escolarización, ese chico debería ser un buen candidato para la alternancia. Por ejemplo, aquellos chicos que necesitan apoyo especial porque tienen problemas de aprendizaje y ese apoyo lo recibían en el colegio. Ese es otro caso que hay que considerar. Ese chico es un buen candidato para la alternancia. Definitivamente, desde el punto de vista mental, los chicos que tienen mucha ansiedad, que están deprimidos por el confinamiento,
son, yo creo que los que más se benefician de la alternancia. Si están en alternancia, la experiencia ha sido positiva, pero pues sabemos que otra regla de juego aparte de la individualización es la flexibilización. Si se aumentan los picos de contagio, probablemente tengamos que reversar el tema de la alternancia y volver a la virtualización. De manera que esta flexibilidad es otra regla del juego, y la voluntariedad. Yo creo que respetar la voluntad de las familias. En un momento nadie se va a sentir forzado ni a quedarse en casa ni a regresar si no lo desea. Eso es muy importante, ¿no? Seguimos haciendo énfasis en que esto no va a ser obligatorio. Los que no se sientan tranquilos ni cómodos y el niño está feliz en la casa sin ningún problema, pues sigan en virtualidad sin ningún problema. ¿Desde qué edad los niños pueden usar tapabocas? A partir de los 2 años, porque el riesgo de asfixia en los menores de 2 años es muy alto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y los lineamientos del ministerio para regresar al colegio dicen muy claramente, lo voy a leer: los alumnos menores de 2 años y los profesores o administrativos mayores de 60 no podrán retornar las clases, deberán seguir en casa. Tampoco las personas con comorbilidades de riesgo de enfermedad respiratoria grave. Y ningún niño debe tener un tapabocas que le quede grande. O sea, el niño ni puede tener el tapabocas acá, ni puede tener el tapabocas aquí. Tiene que ser así, cubriéndole nariz, boca y mentón. Están muy preguntando en varias personas por que si tiene asma, es asma si no está controlado grave, si convive con personas que tienen cáncer, que tienen lupus, que tienen trasplantes y que son personas inmunosuprimidas, así no sean mayores de 65 años, son población de riesgo, y en ese sentido lo más seguro es que la familia tome la decisión de no mandar al niño. Ya hablamos de los factores de riesgo de los niños. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo de los convivientes, y también en la encuesta les van a preguntar si usted vive con personas mayores de 65 años o si menores pero tienen hipertensión, diabetes, si han tenido un trasplante, si están en quimioterapia. Entonces, en esas situaciones hay que proteger no solamente al niño, sino a los convivientes, porque obviamente, ya les dijimos, sí hay un riesgo de que el niño contagie la infección. No son los más potentes transmisores y seguramente que ellos no van a ser los responsables de lo que siga pasando en esta pandemia, sino los adultos que estamos a su alrededor, pero innegablemente, así como el niño trae de la casa el virus sincicial respiratorio, el virus de la influenza, pues también podrá traer a casa la infección por coronavirus SARS-CoV-19. La vacuna de la influenza hay que ponérselas, porque ya se han documentado casos en otros sitios donde se encuentran en el mismo paciente el virus, el COVID y la influenza, y eso puede traer mayores complicaciones, y más si es una persona con factores de riesgo. Entonces, sí es necesario ponerse la vacuna de la influenza. Jaime. Sí, o sea, todos los niños deben tener su calendario de vacunación al día. Sí, porque durante la época de pandemia sabemos que se bajaron las tasas de vacunación en todas partes, entonces toca recuperar todo ese tiempo perdido, mandar a vacunar a los niños antes de volver al colegio. Eso debe ser algo que debe hacerse, porque pues no tenemos ahorita sarampión, pero hace 1 año y medio estábamos en riesgo de brote de sarampión por lo que pasó de niños de otros países que han ingresado con sarampión. Entonces no queremos repetir esa historia, ni volver a tener casos de difteria, ni tener tosferina, que hace muchos años, pues digamos, difteria no tenemos acá en nuestro país, y tosferina pues sabemos que puede presentarse aún con la vacunación, pero obviamente si hay tasas adecuadas de vacunación, la probabilidad es mucho menor. Lo mismo de hepatitis A, que también es otra enfermedad que se puede transmitir fácilmente en lugares como en los colegios. Entonces todo eso, por favor, antes de enviarlo al colegio, debe estar todo actualizado. En cuanto a medicamentos que mejoren el sistema inmune, realmente no hay como tal una evidencia clara de que uno u otro medicamento sea importante y necesario para que pueda cualquier persona sentirse libre de un cuadro grave de COVID. Realmente en este momento, hasta ahora, lo que se ha visto es una publicación reciente de hace una semana, es que hay algunos factores de riesgo que son propios de la inmunidad de cada uno, que se sabe que son más en adultos mayores, que hacen un fenómeno de autoanticuerpos. Eso significa que no están funcionando bien sus defensas, sino que el mismo sistema inmune como que se ataca a sí mismo, y eso hace que tenga esta mayor severidad, especialmente en lo que se sabe en hombres y en adultos mayores.
porque vi por ahí varias preguntas respecto a eso. En los niños volvemos e insistimos, las presentaciones clínicas de los niños son muy leves en comparación con lo que uno ve en los adultos. La gravedad es muchísimo más baja que lo que uno ve en adultos. La tasa de hospitalización es muy baja en comparación con lo que uno ve en adultos. La tasa de mortalidad es muy, muy baja comparada con lo que hay en adultos. Eso no quiere decir que no lo haya, pero sí sabemos que los que tienen mayor riesgo son los que ya hemos mencionado varias veces. Todos los inmunosuprimidos, los que reciben medicamentos inmunosupresores por cáncer, por lupus, por artritis, los pacientes inmunodeficientes, VIH, los pacientes que reciben inmunoglobulinas, todos esos pacientes son los de mayor riesgo, los neumópatas crónicos, los asmáticos severos, estos pacientes que sabemos sí se pueden complicar por una enfermedad como esta. El resto de la población pediátrica en general, lo que se ha visto es que la gran mayoría de los niños se van para su casa a manejarse con medidas básicas, hidratación, en el caso de fiebre acetaminofén, si están con algo de broncoespasmo se les da sus inhaladores y pare de contar, no necesitan un tratamiento diferente a lo que habitualmente nosotros sabemos que funcionan para las infecciones virales. No hay un antiviral como tal, no tenemos hasta el momento ningún medicamento antiviral. Ustedes ya han escuchado todas las historias de este año que han ocurrido de diversos medicamentos, hasta el momento no hay ninguno aprobado. Eso también para que tengamos todos claros. Entonces, pues la invitación es que sabemos que la virtualidad nos ha dado tiempo y ha hecho para que las escuelas se preparen. Obviamente, si ustedes firman el consentimiento informado, no es para que la escuela se lave las manos con lo que usted firmó, es para que ustedes hagan un compromiso con la escuela de que todo lo que está en los lineamientos se tiene que cumplir. Eso ya está en los lineamientos. Lo único que tenemos que hacer es hacer una evaluación de que todo eso que aparece en los lineamientos se cumpla. Si no se cumple, no pueden abrir sencillamente los colegios, ¿sí? Entonces, eso es importante, que nosotros también como padres podemos decidir si estamos viendo que las condiciones del colegio cumplen. Si no lo cumplen, pues no es obligación mandarlo. Exacto. Ahí es todo muy importante. Hay muchas preguntas de muchos temas. Les voy a leer textualmente uno de los apartes de los lineamientos del ministerio y dice: es necesario hacer realidad su reconocimiento, el de los niños y adolescentes, como sujetos de derechos y protagonistas de su desarrollo, permitiendo que conozcan todas las medidas de cuidado personal y colectivo y actúen para cumplirlas, lo que redunda en visibilizarlos, creer en ellos, confiar en que son capaces de asumir los retos que se les propongan y que afianzarán sus aprendizajes en el cuidado y la valoración de la vida en todas sus formas. Eso es muy profundo, es cierto, y aquí Ángela María Hidrobo, gracias por ese comentario. Dice: los niños fueron muy felices regresando a sus colegios. Ellos son más juiciosos que los adultos para llevar a cabo todos los protocolos. Soy maestra de preescolar y la experiencia fue muy buena. La familia es fundamental. No podemos pedir a los niños que se haga higiene de manos, que mantenga el distanciamiento y se ponga juiciosamente el tapabocas si los papás no lo hacemos. No podemos pretender que los niños lo hagan. La familia es fundamental, su confianza en el colegio y autocuidado en casa. Sí, porque si nosotros y los adultos alrededor, entonces el fin de semana nos vamos de paseo, nos vamos al centro comercial, no usamos el tapabocas, hacemos la fiesta con 50 personas o 30 o más, pues nos infectamos el fin de semana y el niño irá al colegio en la semana a infectar a sus compañeritos. Entonces, tenemos que ser muy responsables, promover el autocuidado dentro de nuestra familia, con nuestros niños, para que ellos puedan volver de una forma segura a los tiempos de escuela o de colegio que se les está programando. No van a ir todos los días, van a ir un día a la semana, solamente pueden ir el 25% de los estudiantes. La buseta o el transporte. En el documento del ministerio está todo explícito, la buseta no va a poder ir llena, los niños tienen que ir con 1 metro de distancia en el bus y ubicados en zigzag, tienen que tener el tapabocas puesto, tienen que tomarle la temperatura antes de subirse al bus y haber llenado y tener el pasaporte digital del que se ha escuchado hablar en otros escenarios, y la buseta no podrá ir llena. Entonces eso también tiene otras connotaciones, pero como solamente va a ir el 25% de los niños, pues las busetas podrán ir con el aforo adecuado.
El protocolo del ministerio es bien estricto, está bien explicado, muy completo, y esperamos que la mayoría de las instituciones los puedan cumplir. Los que no los puedan cumplir, pues no podrán hacer una apertura porque tendrán dificultades, no solamente con los niños, sino con los adultos que trabajan en las diferentes instituciones, no solamente los profesores, sino las secretarias, los señores que manejan el bus, es decir, todo el personal educativo también son personas que tienen riesgo y que hay que cuidarlos. Probablemente las clases presenciales no van a empezar este año completo. La pandemia continúa y Colombia, como les dije, es el 5º país en contagios en el mundo. Entonces, no va a ser posible para nosotros volver al colegio presencialmente como estábamos acostumbrados. Eso no va a ser posible por ahora. Tenemos que acostumbrarnos a enseñar a nuestros niños a esta nueva realidad para que se puedan adaptar de la mejor manera posible. La familia que no quiera, que no pueda, no los envíe, tranquilos, que se queden en la casa, garantizando y ojalá que sus niños estén emocionalmente lo más tranquilos y en equilibrio posible. Bueno, a ver, ¿qué otras preguntas? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo realmente. No sé si quieres poner a Omar y nos pones a los tres. Por aquí preguntaban a Omar que qué hacer si al niño le da miedo ir al colegio. Sí, eso ha ocurrido. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Eso está ocurriendo. Algunos niños que estaban muy estresados en su casa finalmente terminaron por acomodarse un poco, y cuando ya quisimos que volvieran al colegio hemos tenido problemas porque algunos niños tienen miedo de salir. En especial los niños más ansiosos o los niños que tienen fobia social o muchos niños que tienen estos rasgos de fobia escolar. No quieren volver a salir, están muy atemorizados, llevan tanto tiempo en su casa que olvidan cómo hacerlo. Pero después, ese es un temor que se vence rápido. Yo creo que es explicarlos, prepararles bien, acompañarlos, y yo creo que después de un corto tiempo van a volver a disfrutar volver al colegio, pero es verdad, algunos niños tienen miedo de regresar, así como algunos de nosotros tuvimos miedo de salir o nos sentimos raros cuando volvimos a salir después de una cuarentena muy estricta. De la misma manera, y tal vez un poco peor, algunos niños están muy temerosos de salir. Pero yo creo que con mucha paciencia, con acompañamiento, sobre todo hablándoles mucho y explicándoles, recordando que nosotros no solo tenemos que modelar un buen comportamiento bioseguro, no solo que nosotros nos pongamos bien el tapabocas, no solo que nosotros nos lavemos bien las manos, o que nosotros nos distanciemos socialmente, sino que nosotros también les modelemos un comportamiento tranquilo, es decir, les estamos haciendo bien las cosas, no estamos corriendo ningún riesgo, vamos a hacer las cosas bien. Si nosotros transmitimos esa seguridad a nuestros niños, nosotros somos la fuente de tranquilidad de ellos, y no hay mejor terapeuta que un papá o una mamá que estén tranquilos, seguros de lo que están haciendo. Y otra recomendación es que por favor estén en muy buena comunicación con el colegio, que conozcan los protocolos del ministerio y que visiten el colegio y miren los protocolos de bioseguridad del colegio. Si el colegio tiene unos protocolos que a ustedes como papás les transmite tranquilidad, ustedes le van a transmitir esa tranquilidad a los niños. Yo les diría que es tener buena comunicación con el colegio y ser conscientes de que ustedes son quienes deben transmitir la tranquilidad a los niños. Esa sería como mi recomendación. Omar, ya para ir cerrando, hay una pregunta muy importante porque como mamás que estamos todo el tiempo en la casa con los niños o la que tiene que de todas maneras estar pegada al computador al lado o la que tiene que correr y volver a la casa, ¿qué signos de alarma puede decirnos que este niño puede estar desarrollando una depresión en estos momentos de pandemia? Fue una pregunta que salió por ahí, me parece muy importante, como así, mamá, si su niño tiene esto, busque ayuda. Sí. Es buenísima la pregunta, porque la depresión y la ansiedad son de los trastornos que más han aumentado con este problema del coronavirus. Pues en los niños más pequeñitos, en los escolares, vamos a ver, y en los infantes la irritabilidad, una irritabilidad muy marcada, mayor de la que tenía antes el niño.
En los preescolares y en los escolares pequeños podemos ver también somatización, los dolores de cabeza, los dolores de barriga, el niño empieza a quejarse de dolores y se queja mucho, está muy enfermoso, que el niño se vea muy aburrido, que se vea triste, que esté muy callado, que el niño no juegue, los niños deben jugar, ese es el trabajo de los niños. Si un niño no juega, eso nos debe preocupar. Si el niño anda muerto de la risa y jugando en la casa, es menos probable que esté deprimido. El aislamiento en adolescentes que estén mucho tiempo en su cuarto, metidos en pantallas, las alteraciones en el ciclo del sueño, que empiecen a no dormir bien, a despertarse en la madrugada, que no coman bien también, que empiecen a dejar de comer, y las verbalizaciones, lo que ellos dicen, ¿no? Si dicen yo soy malo, yo soy feo, yo no soy bueno para esto, hazme este dibujo, no, a mí me queda feo, yo no sé dibujar, yo soy feo. Estos niños que, por ejemplo, en las reuniones de Zoom no quieren que los vean, que les vean la cara, no quieren, no quieren aparecer en la cámara en reuniones familiares. Esto ya es muy diciente. En adolescentes, el consumo de alcohol o sustancias, a algunos adolescentes les ha dado por vapear, están consumiendo con vaporizador electrónico, están consumiendo nicotina. Entonces, estas conductas de abuso de sustancias son muy complicadas. Y la agresividad, en algunas ocasiones, en algunos adolescentes, sobre todo adolescentes culturales, la irritabilidad puede dar paso a la agresividad física. Si vemos entonces un adolescente o un niño que está muy irritable, un niño que está muy aburrido, o un niño que no juega, o un niño que se queja, que le duele la cabeza, que le duele la barriga, o un niño que no se quiere conectar a las clases virtuales del colegio, que no se quiere conectar a las reuniones familiares, o por último, un adolescente que esté tratando de usar alcohol o sustancias o que esté inusualmente irritable o agresivo. Esos son muy, muy llamativos. Hay otros más graves como las autolesiones o las ideas de muerte o las ideas de suicidio. Hemos visto casos, han llegado casos al consultorio de adolescentes que se han deprimido y que están teniendo ideas de muerte y de suicidio. Entonces hay que estar muy atento a estas señales de alarma y consultar tempranamente. Muy bien. Jaime, insisten mucho en la pregunta de la válvula exhalatoria, que si con filtro, que sin filtro. ¿Has activado el micrófono? Perdón, la válvula exhalatoria cuando apareció, y pues yo me acuerdo que revisamos muy bien ese tema, pues tenía como la ventaja de que, ay, qué bueno, o sea, puedo inspirar todo el aire y no me va a pasar absolutamente nada y voy a poder respirar como con menor sensación de ahogo. Esa es como la idea, pero lo que se dio cuenta es que la válvula exhalatoria no tiene ninguna capacidad de retener las partículas virales que pudiéramos nosotros expulsar si nosotros somos los enfermos. Entonces, pues ahí hablan de unos filtros, yo no sé exactamente qué tipo de filtros son, lo que yo he leído en varias posiciones de la OMS, del CDC de Atlanta, etcétera, etcétera, es que no se recomiendan las válvulas exhalatorias dentro de las mascarillas, ¿sí? Entonces, para que ya, por favor, esa pregunta quede superada, porque no está recomendado. No he leído en ninguna parte que digan que sí, es que las que tienen filtro X, Y, Z, no. En ninguna parte dice eso. Dice no a las válvulas exhalatorias porque se puede convertir esa persona en alguien que es diseminador, a pesar de que tenga la mascarilla. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos cerrando, creo que aquí hemos podido exponer muchas situaciones. El estado emocional de los niños es muy importante, papás muy atentos a todo lo que observen con los niños. La depresión es una enfermedad, y Omar me corrige si lo digo mal, hemos tenido muchos niños con intentos de suicidio. Entonces, porque ahí veo un comentario que si lo prefieren deprimido, si lo prefiero con COVID. Creo que es una decisión que ningún papá pudiera tomar en este momento, pero no subestimemos la depresión ni las alteraciones emocionales porque pueden redundar en situaciones de alteraciones de alimentación. Sigue, Omar. No, quería hacer el comentario de que es una falsa dicotomía, no queremos ninguna de las dos cosas. Quiero decir que así como la educación virtual nos ha salvado de pronto en estos meses, también la telemedicina nos está dando una mano. Entonces, por favor, si ustedes ven algún signo de alarma, no solo de COVID, sino de ansiedad, de depresión, de la enfermedad que sea, o si su hijo, o su esposo, o usted tiene una enfermedad y usted no está yendo a controles, por favor, contemple la posibilidad de la telemedicina. Con un celular de hoy en día se puede hacer telemedicina
tranquilamente podemos hacer teleconsulta y podemos mejorar ese cuidado de la salud que se nos deterioró con la cuarentena, que la gente no iba al hospital por miedo. Por favor, utilicemos la teleconsulta para mejorar el cuidado de la salud y eso involucra también los síntomas de ansiedad y depresión que están teniendo nuestros niños. Exactamente. Entonces, no subestimemos, muy atentos, los padres, los cuidadores y los pediatras tenemos que ayudar a preservar la salud en todas sus esferas de los niños. Quisiéramos volver a una normalidad, pero no va a ser posible. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos en este momento, a la posibilidad de que los niños vayan, aunque sea unas horas y en algunas jornadas. Volvemos a repetir, nada es obligatorio. La familia que no quiera, que no se sienta cómoda y que no pueda, ya sea por condiciones del niño, de la familia o de la institución, que no puedan ir, pues no irán y seguirán con su sistema de virtualidad. En donde se pueda y puedan probar, pues ojalá que sea para un efecto positivo en los niños. Que si podemos tener dificultades, como ha habido en otros países, las podemos tener indiscutiblemente. Como les dije, ahora hemos tenido brotes de influenza, hemos tenido brotes de varicela. Podemos estar abocados a que haya que tengamos que tener un retroceso en las medidas y que entonces este colegio se tenga que volver para la casa. Esperemos que no se dé la situación de que todos los colegios de Cali o del Valle del Cauca y de todo Colombia vuelvan a la casa, pero no sabemos qué va a pasar. Tenemos que ir tomando decisiones de acuerdo a lo que vamos encontrando, pero en general tener a los niños encerrados no va a mejorar la pandemia. Los niños tampoco van a ser los causantes de que la pandemia se salga más de curso de lo que ya está. Los adultos somos los principales responsables de lo que estamos viviendo en este momento, de las tasas de contagio, y todo lo que nosotros hagamos, los niños lo van a replicar, positivo o negativo. Entonces, esperamos, no sé si Omar o Jaime tienen algún otro comentario antes de que nos despidamos. Pues no, yo nuevamente agradecer la oportunidad, recordarle a todos los que nos escuchan que la Fundación Valle de Lili está haciendo todos los esfuerzos por seguir adelante cuidando la salud de nuestra comunidad, que tenemos nuestros protocolos de bioseguridad muy claros. El que tenga que venir a la Fundación, háganlo, porque a veces es peor dejar empeorar una enfermedad que ya está en curso. Los que están en tratamiento puedan hacer controles por teleconsulta, háganlo. La teleconsulta es una herramienta muy útil. Por favor, entérense de los protocolos tanto del Ministerio de Educación como el protocolo en particular del colegio donde están sus hijos. Por favor, cuídense ustedes mismos, traten de comer balanceadamente, no abusen de alcohol, drogas, traten de dormir bien, traten de hacer ejercicio con regularidad, sean un modelo adecuado para sus hijos, traten de modelarles un comportamiento tranquilo, pero un comportamiento responsable y bioseguro, de manera que ustedes sean fuente de salud mental para sus hijos. Y si notan algún signo de alarma, por favor consulten tempranamente. Ese sería mi mensaje final. Y nuevamente muchas gracias, doctora Pérez, Patiño, muchas gracias. Como Jaime vuelvo a compartir otra vez estos espacios, muchas gracias, Jaime, y muy amables a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos muchas gracias a todos por estar pendientes. Me agrada ver que en el Facebook está pues alborotado por la cantidad de comentarios y de dudas que la gente está expresando, y eso es lo que nosotros queríamos resolver en este momento. Sabemos que no tenemos la última palabra y lo que hemos aprendido con esta pandemia es que muchas veces lo que opinamos hoy puede que en un mes, en 2 meses se modifique porque salen otras evidencias al respecto, pero lo que sí sabemos es que la vida tiene que seguir. Nosotros no escogimos estar en esta pandemia y tenemos que seguir adelante con nuestra vida, y nuestra vida no solamente es el trabajo, lo que representa para nosotros como adultos, sino también el colegio, que es lo que representa para los niños el mayor tiempo de aprendizaje, no solamente, como lo mencionó Paola al inicio, de aprendizaje de materias y esto, sino también de la socialización, de, como mencionaba también Paola, la solidaridad. Todo lo que uno aprende en el colegio es algo que nunca se le va a olvidar a uno ya como adulto. Entonces yo creo que desafortunadamente ninguno de nosotros quiso vivir esta pandemia, pero nos toca seguir adelante. No podemos quedarnos encerrados toda la vida, no podemos seguir pues
negando la existencia de eso, hay que afrontarla tomando todas las precauciones a nuestro alcance y sabiendo que pues hay límites para todo, pero que podemos hacer nuestra vida lo más normal posible. Esa es la invitación que tenemos para hacerles a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a los dos. La rinitis alérgica, aquí están preguntando, nos regañaron porque no contestamos, pero es que hay muchas cosas. La rinitis alérgica no es una contraindicación, pero sí tendría que estar el niño muy controlado para evitar que si le llega a dar un COVID, pues tenga más síntomas de lo usual. Muchas gracias. La pandemia se va a acabar. Les he dicho mucho que estamos en pandemia para que no se nos olvide y no bajemos la guardia, pero estoy segura y todos estamos seguros de que esto va a pasar. Y esperamos que nuestros hijos, que van a ser los adultos dentro de unos años y que van a llevar las riendas del país y del mundo, salgan de esta situación lo más estable, lo más fortalecidos posible y nosotros con el mayor aprendizaje positivo. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.